El Señor les bendiga en esta hora. Es un placer compartir de la palabra de Dios con cada uno de ustedes, como cada semana. En esta oportunidad vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 11. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 11. Y a su palabra lo leemos, amando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y a su palabra dice: Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? En esta oportunidad quiero hablar bajo el tema el silencio de Dios. Cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos pasado o quizás estaremos por pasar el silencio de Dios, es decir, un momento en el cual no hay palabra de Dios para nuestras vidas, en el sentido que no hay una respuesta, mejor dicho, a alguna petición que nosotros podamos estar haciendo. ¿Por qué? Porque todos los días nosotros presentamos peticiones delante de Dios de diferente índole. Pero habrá un momento quizás en el cual, pues algunos me dirán: yo ya llevo semanas orando por esto y no encuentro respuesta. Yo ya llevo meses orando, ya llevo años y no encuentro respuesta. Algo que nosotros tenemos que tener claros es que Dios tiene sus momentos de silencio. Por ejemplo, Malaquías, que fue el último profeta en el antiguo pacto hasta la aparición de Juan el Bautista, que fue el que anunciaba que el Mesías venía, se dice que hubo 400 años de silencio, es decir, 400 años en los cuales Dios no se reveló al ser humano. Porque recordemos que en la antigüedad Dios se revelaba al profeta. Entonces la gente iba donde el profeta y le preguntaba cuál era la voluntad de Dios para su vida o por alguna decisión que tuviese que tomar. Y pues venía la revelación de Dios a este hombre y se lo daba a conocer a las personas. Sin embargo, como le digo, en este tiempo hubo 400 años en los cuales no hubo a quien consultar. Entonces, la gente prácticamente tenía que vivir de acuerdo a lo que sabían de la ley y los profetas, de la palabra de Dios. Entonces, hubo ese tiempo de silencio. Igual, cuando se acerca aquella mujer llorando al profeta Eliseo, el criado le pregunta: ¿qué le pasa a esta mujer? Y Eliseo le contesta: no sé, Dios me lo ha encubierto. Es decir, hay cosas en las cuales Dios guarda silencio. El problema está que cuando nosotros estamos pidiendo por algo, estamos orando a Dios por algo, porque la palabra de Dios dice: pedid y se os dará, buscar y hallaréis, pedid y se os dará, tocad y se os abrirá. Nosotros decimos: bueno, si yo oro, si yo pido, Dios me va a dar. El problema es que la Biblia no dice cuándo. Dios no dice en qué momento. Dios no dice que al día siguiente, no dice que al mes siguiente o que al año siguiente, sino que Dios responde de acuerdo a su voluntad. Entonces es ahí donde entra la situación de que cuando estamos pidiendo a Dios por algo y Dios guarda silencio, pensamos muchas veces que a Dios no le interesamos o que Dios nos ha abandonado o que a Dios no le importa lo que nosotros podamos estar viviendo. Pero nada está más lejano de la realidad que ese pensar, porque Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. En esta oportunidad, Elías se encontraba en el monte Horeb huyendo de la amenaza de Jezabel. Y se dan unas situaciones ahí donde hay un viento fuerte, de tal manera que quiebra las peñas, un terremoto, un fuego. Es decir, hay situaciones que estaban alrededor de Elías sonando. Pero algo importante que menciona ahí es que Dios no estaba en nada de eso. Y muchas veces alrededor de nuestras vidas
hay convulsiones, hay situaciones ahí difíciles y pensamos que es Dios tratando de botarnos, pero no, Dios no está ahí. Entonces, por eso es importante que cada uno de nosotros sepamos identificar las situaciones por las cuales Dios puede guardar silencio en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que hagamos un examen, para que nosotros nos examinemos palmo a palmo y veamos también si nosotros o parte de que Dios esté guardando silencio en nuestras vidas es nuestra responsabilidad. Porque ya vamos a ver que hay situaciones en las cuales Dios lo hace porque Él está obrando en nuestra vida, está trabajando en nuestras vidas en silencio. Pero hay momentos en los cuales es porque Dios se aparta a causa de nosotros mismos. Entonces, como dice la alabanza de Dani Berríos, que cuando Él guarda silencio es porque está trabajando. Pero hay momentos en los cuales también nosotros tenemos la culpa, la responsabilidad por la cual Dios no nos está respondiendo. Entonces, por eso le digo, el silencio de Dios es algo que viviremos de una u de otra forma. Ahora ya vamos a ver las diferentes situaciones por las cuales pudiéramos estar experimentando el silencio de Dios. Pero algo que sí le puedo decir es que nosotros tenemos que tener nuestra confianza puesta en el Señor. Por eso dice en Isaías que aquel que tinieblas le rodeen, apóyese en su Dios. Porque hay veces, hay momentos en nuestra vida que pareciera que tinieblas nos rodean. Pero es en esos momentos de oscuridad, dice, donde debemos de apoyarnos en nuestro Dios. Como dice también de Moisés, que se sostuvo, dice, como viendo al invisible. Entonces, todas esas situaciones nosotros tenemos que tenerlas presentes en nuestra vida. Entonces, a veces también esto de la duda crece porque vemos cómo hay gente que a veces testifica de que Dios les responde ciertas peticiones y nosotros que llevamos quizás mucho más tiempo que ellas orando, no llega. Entonces dice, bueno, ¿y yo qué? Por eso alguien puede decir, mire, yo estuve orando la semana pasada por esto y Dios me respondió. Yo oré por esto en la noche y al día siguiente alguien tocó mi puerta. Yo estaba orando por esto por 3 meses y Dios me respondió. Y alguien podrá decir, yo llevo 3 años y Dios no me ha respondido. Todas esas situaciones son las que en un momento determinado hay personas que les ocasiona tristeza, desánimo. Y pues algunas vuelven atrás. ¿Por qué? Porque no entienden el proceso de Dios para sus vidas. Algo también que tenemos que tener claro es que tenemos un Dios personal. Es decir, Dios hace tratos individuales con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. Todos tenemos diferencias en nuestra forma de ser, en un montón de cosas. Entonces, en esas diferencias también Dios obra. Porque hay gente que es mucho más dócil para obedecer y hay gente que es más testaruda. Eso también incide. Entonces, por eso son tratos personales de Dios con cada uno de nosotros. Entonces, hay diferentes situaciones por las cuales Dios puede guardar silencio. Una de ellas es que Dios a veces guarda silencio por amor. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Porque en su inmenso amor, recuerde, Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Como decía, escuché a un pastor decir por ahí un día de estos que es diferente el amor de madre que el amor del padre, en este caso de Dios. Porque el amor de madre, aunque sus hijos sean malos, sean lo que sean, siempre están ahí. Siempre están ahí a su lado, siempre tratan de ver de que sus hijos no sufran, aunque sean malos. Pero el amor del padre es correctivo. Entonces, por eso Él muchas veces deja que nosotros llevemos las consecuencias de nuestras faltas para que veamos en qué estamos fallando y que si hacemos eso, pues algo nos va a pasar. Es como cuando los niños están pequeños y le dicen, no haga eso que le va a pasar tal cosa.
Viene el cipote, obediente, hace tal cosa y le sucede el problema. Entonces, a golpe aprendió que lo que le estaban diciendo era cierto. Y pues eso es lo que hace muchas veces el Padre, permitir las cosas para que entendamos por nuestros propios piel, porque de otra forma no lo vamos a hacer. Entonces, por eso dice en Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se gozará sobre ti con cántico. Entonces, hay veces que nosotros no entendemos las decisiones o las cuestiones por las cuales Dios permite situaciones adversas en nuestra vida. Pero conforme el tiempo pasa, vamos comprendiendo el por qué Dios lo permitió. Es como en nuestra vida. Cuando teníamos cierta edad, nuestros padres nos decían ciertas cosas. No las entendimos en su momento. Conforme vamos agregando años a nuestra existencia, nos vamos dando cuenta el por qué decían eso. Entonces, de la misma manera es Dios con nosotros, ¿verdad? Y por eso muchas veces guarda silencio, por amor, para que nosotros veamos que realmente si vamos por el camino que seguimos, pues entonces quizás muchas veces vamos a tener derrotas, vamos a tener fracasos, ¿verdad? Entonces Dios quiere que nosotros nos corrijamos a nosotros mismos. Pero es el mismo amor del Padre que guarda silencio porque desea un bien para nosotros. Y muchas veces sabe que nosotros de otra forma no vamos a entender, no vamos a comprender, sino que a través de la prueba y el error. Dios puede también guardar silencio en nuestras vidas a causa del pecado. Porque cuando hay pecado en nuestras vidas, no podemos escuchar a Dios. Y eso hace división entre nosotros y Dios. Dice la Biblia que a causa de que el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová, Dios se le volvió enemigo y lo vendió en manos de sus enemigos, los entregó a causa de su pecado. Recuerde que aquí hablamos de transgresiones, de cosas que nosotros hacemos voluntariamente. Porque claro, siempre pecamos. Todos en algún momento determinado vamos a fallar. Pero hay muchas que son sin intención. Hasta que alguien nos dice, hiciste tal cosa, nosotros no nos habíamos dado cuenta que hicimos algo malo. Pero diferente es aquellas cosas que ya las hacemos, como se dice, con dolo, alevosía y premeditación. Entonces es ahí donde Dios se aparta. Dice Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, para no oír. Dice, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, para no oír. Y en Deuteronomio nosotros encontramos también las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia, donde manifiesta de que a causa de la desobediencia el cielo se volverá de bronce. Es decir, aunque oremos, clamemos, ayunemos, hagamos lo que hagamos, Dios no nos va a escuchar a causa del pecado. Causa va amarrado con la que sigue, que es la desobediencia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que tiene la instrucción clara de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Por ejemplo, acá en El Salvador dice que nadie puede aducir en un juicio de que cometió tal falta porque desconocía que existía tal ley. Es decir, alguien lo detienen por transgresión a X ley. Nadie puede decir, es que yo no la conocía, yo no la sabía. Nadie puede aducir que no conoce tal ley por si ya fue promulgada. De la misma manera, alguien podrá decir, bueno, pero es que yo no sé cómo tengo que dirigirme, cómo tengo que vivir. Bueno, para eso existe la palabra de Dios. Y si yo no la medito, si yo no la leo, entonces el problema va a ser mío. ¿Por qué? Porque yo no voy a saber nunca
lo que Dios espera de mí, lo que Dios quiere de mí, lo que Dios quiere que yo haga. Por eso es importante que cada uno de nosotros meditemos en la palabra de Dios. Por eso le decía que la desobediencia que va acompañada origina el pecado. Es decir, si yo desobedezco los mandamientos del Señor, eso va a originar un pecado. Recordemos cuando el Señor le dijo a Saúl que destruyera a Amalek y todo lo que había, es decir, que no dejara nadie, ni nada vivo, ni nada en pie. Pero dice que él guardó las ovejas más gordas, guardó al rey para no sé qué, etcétera, etcétera. Él dice que para ofrecerlo a Jehová. Entonces, cuando llega el profeta, hemos dicho, Dios le dice al profeta, me pesa haber puesto a Saúl por rey, porque había desobedecido un mandamiento claro de Dios. Entonces, y por eso dice que Dios se le entregó su reino a otro, en este caso David. Pero la situación era que llegó el profeta y le dice, ¿has cumplido con la palabra de Dios? Él hace la pregunta y él dice, sí, he cumplido. Entonces es ahí donde se molesta. Y le dice, ¿y qué es este sonido de ovejas que yo escucho? A veces, como le digo, nosotros podemos pensar o creer que estamos bien con Dios, pero las transgresiones, las desobediencias hacen bulla. Las ovejas hacían bulla. Y es ahí donde le dice, ay, que se guardó para sacrificarlo a Jehová. Y le dice, se complace tanto en los sacrificios como en que se obedezca su palabra. Ciertamente el obedecer es mucho mejor que la grosura de los carneros. Es decir, si algo a Dios le agrada por sobre todo es la obediencia. Y por eso le digo, hay un capítulo en Deuteronomio que manifiesta las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Así de importante para Dios. Entonces, por eso le decía, todo esto es para que nosotros nos hagamos un examen. Cuando Dios guarda silencio, cuando Dios nos responde, primero ver si no estamos en desobediencia, si no estamos en pecado. Porque si esa es la causa, entonces pidamos perdón a Dios, corrijamos nuestra vida y empecemos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Es decir, corrijamos nuestro camino. Pero si a la luz de la palabra de Dios nosotros vemos que no, que sí estamos haciendo la lucha, estamos haciendo el esfuerzo por vivir conforme a la palabra de Dios, entonces podría ser cualquiera de las otras situaciones. Ahora, como le digo, es importante que cada uno de nosotros nos examinemos a nosotros mismos. Porque el problema con los fariseos fue que ellos se creían tan perfectos que no fallaban. Los que fallaban eran los demás. Ellos eran puros. Y por eso Dios les dice, de afuera se ven bonitos, pero por dentro están llenos de miseria, de podredumbre, de corrupción, de muerte. Entonces Dios ve lo profundo del corazón. Por eso también hace su advertencia donde dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es nuestro corazón lo que a Dios le interesa. Es nuestro interior, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Eso es lo que a Dios le interesa. Ahora, ¿por qué también Dios puede guardar silencio? Porque está trabajando a nuestro favor. Dice Isaías 30, porque así, 30:15, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisistes. Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y una porción que no debemos de olvidar nunca, y tenemos que tener siempre presente, es Jeremías 29:11. Porque yo sé, oiga bien, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová,
pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Es decir, todo, aun cuando Dios guarda silencio por nuestras rebeliones, cuando Dios guarda silencio por nuestras transgresiones, es porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Porque Él no desea que nosotros nos perdamos, sino que procedamos al arrepentimiento. Es decir, cuando Dios se aleja por causa de nuestro pecado, es para que nosotros entendamos que alejados de Él nada podemos hacer. Y que si Él no convive con el pecado es porque Él es santo, es 3 veces santo. Él es puro. Y por lo tanto, también dijo Jesús, sed perfectos como mi Padre en el cielo es perfecto. Y cuando llamó a Abraham, le dijo, ve delante de mí y sé perfecto. Claro, usted dirá, pero no somos perfectos, nadie es perfecto. Pero esa perfección se llega a alcanzar en la medida en que nosotros practicamos la palabra de Dios, vivimos la palabra de Dios. Ahí poco a poco nos vamos pareciendo a la altura del varón perfecto. Entonces, Dios siempre está trabajando. Imagínense cuánto tiempo le llevó a Noé construir el arca. Fueron muchos años. Y solo con una palabra, yo haré llover sobre la faz de la tierra. Y hasta ese momento no llovía, ni Noé conocía la lluvia. Nadie en la tierra conocía la lluvia. Dios guardó silencio en todo ese tiempo que Noé construyó el arca. Dios estaba trabajando en medio del silencio. Dios trabaja en medio del silencio sobre nuestras vidas. Porque, por ejemplo, a veces podemos estar pidiendo por algo y Dios en su inmensa misericordia y gracia preparando algo más grande. Por ejemplo, es un ejemplo nada más. Y lo digo por cuestiones materiales porque es lo más fácil de medir muchas veces. Alguien puede estar orando y diciendo, Señor, yo quiero mi casita de 2 cuartos, aunque sea, Señor, etc. Pero la respuesta no llega. Y esto porque hay testimonios así. Cuando llega la bendición, pues la casa no era de 2 cuartos. Era mucho más grande. O un apartamento, lo que sea. Era mucho más grande. Y la persona dice, pero yo no puedo pagarlo. Y Dios lo hace. Dios le ayuda, Dios provee. Y él se da cuenta de que realmente es Dios en su vida. Entonces eso es que Dios trabaje en medio del silencio, que a veces Dios hace cosas mucho más grandes de lo que creemos o esperamos, porque es conforme a su gracia y a su misericordia. Y así ejemplos que hay de diferentes cuestiones, ¿verdad? Entonces, yo le digo, Dios es maravilloso, es soberano, es increíble en las cosas que Dios hace, ¿verdad? Por ejemplo, alguien pueda decir que o anhela o está pidiendo por un hijo y no puede por infertilidad, por lo que sea, o por otras razones. Es más, hay testimonios grandes de que hay gente que, por ejemplo, le han extraído sus ovarios o la matriz y de repente van a una ultra y les aparece ahí otra vez y ahora están embarazadas. Cosas que escapan a la lógica humana, a la cuestión natural, porque eso es un milagro, algo que solo Dios puede hacer. Entonces Dios es maravilloso para sorprendernos, porque Dios en el silencio, como último punto, nos forma. A veces los no de Dios ahorita o el silencio de Dios en el momento no significa un no definitivo, solo es ahorita no. Más adelante puede ser. Todo dependerá
de cómo Dios quiere hacer las cosas y de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Lo que sí es importante es la actitud que nosotros tomamos en los no de Dios, en el silencio de Dios. Hay gente que solo cuando Dios está en silencio reniega, reniega, reniega y reniega. Se queja, se queja, se queja y se queja. Pero Dios quiere nuestra confianza. Por eso le dijo al apóstol Pablo, en 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En el silencio Dios forma nuestro carácter. Dios va haciendo en nosotros que cada día nos parezcamos más al Señor. Porque hasta el Señor conoció el silencio. Cuando estaba en el madero, cuando estaba colgado en la cruz, cuando dijo estas palabras, Padre, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, el cielo guardó silencio. Jesús le dijo al Padre, Padre, pase de mí esta copa cuando estaba en el huerto de Getsemaní, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Fue enviado ángeles que le fortalecieran. Ahí entendió que había que seguir con el plan de entregar su vida. Él sabía lo que iba a pasar. Estaba ante la expectativa de todo eso, el dolor que iba a sufrir. Y como muchos dicen, lo que sostuvo a Jesús en el madero no fueron los clavos, fue el amor. Por amor guardó silencio en la cruz. Por amor guardó silencio mientras lo insultaban. Le decían, profetízanos quién te golpeó, si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. Pero él guardó silencio. Como oveja, dice, fue llevado al matadero y no profirió palabra. Él sabe lo que es que Dios guarde silencio, que el Padre guarde silencio. Por eso dice la Biblia que abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús sabe lo que es experimentar el silencio del Padre. Por eso es que cuando estamos experimentando esos momentos de silencio de Dios y nosotros nos acercamos en oración, que nos sentimos solos, nos podemos sentir vacíos, nos podemos sentir en diferentes situaciones, en ese momento Dios puede enviar ángeles ministradores que nos fortalezcan. Podemos sentir como un abrazo especial llega a nuestras vidas, como somos reconfortados y fortalecidos en el hombre o mujer interior por su Espíritu Santo. Es porque Él sabe lo que es pasar esos momentos. Y dice que en los días de su carne, dice en Hebreo, Jesús fue escuchado a causa de su temor reverente. Y por lo que padeció, aprendió obediencia, dice. Es decir, en las cosas que nosotros vivimos aprendemos obediencia. Cuando somos tentados a fallar, aprendemos obediencia. Cuando somos tentados a hacer lo contrario a la voluntad de Dios, aprendemos obediencia. Jesús sabe todo eso. El Señor experimentó todo eso. Así que por eso dice que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Se imagina, dice Isaías, cuando tuvo aquella visión de que vio el trono celestial y los serafines que cantaban santo, santo, santo es el Señor Jehová de los ejércitos. Pero en el momento en que Jesús estaba colgado del madero, hubo un silencio en los cielos. El que estuvo desde el principio, aquel verbo que estuvo desde el principio, el que participó de la creación, estaba siendo colgado, haciéndose maldición por amor a nosotros. Estaba tomando el lugar que nos correspondía a cada uno de nosotros. El que dice la Biblia que por Él existen todas las cosas y para Él, estaba pagando el precio por nuestros pecados.
El castigo, dice, de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas hemos sido curados. Ahí estaba. Y por eso dice la Biblia que hasta lo sumo Dios le exaltó. Y por eso, cuando nosotros nos acercamos a Dios, lo que más pedimos a veces es una palabra de Dios. Y cuando digo una palabra es que de sus labios pueda salir palabras como te bendigo. Porque sabemos que si Dios nos bendice, el cielo obedece, la tierra obedece y aún el mismo infierno tiene que obedecer. Porque dice la Escritura que todo fue hecho por la palabra de Dios. Solo al hombre lo creó con sus propias manos del barro de la tierra y sopló aliento de vida en él. Pero todo fue hecho por la palabra de Dios. Y todos nosotros llegará el momento en el que el silencio de Dios acabará y llegará esa palabra que tanto estamos deseando. Sé bendito, sé bendita. Yo te bendigo, hijo, yo te bendigo, hija. Sal de esta prueba ahora. Esta prueba ha terminado. Este desierto ha terminado, has pasado a la tierra prometida. Yo abro los cielos sobre tu vida, yo te hago sobreabundar. Eres tierra deseable. Es decir, todas esas cosas nosotros las queremos que Dios las suelte sobre nuestras vidas. Pero habrá momentos de silencio. Y mientras el silencio pasa, adoremos, exaltemos su nombre. Porque no hay nada más que el enemigo deteste que nosotros en medio de todo eso alabemos el nombre de Jehová. Así que levantemos nuestras manos al cielo, adoremos su nombre, porque Él sabe lo que es que el Padre guarde silencio. Pero también ha experimentado la bendición de que el Padre lo exalte. Así que también después del silencio de Dios viene su exaltación. Por eso dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Acerquémonos al Señor. Él tiene cosas mejores y maravillosas para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre, te damos gracias. Te bendecimos y te glorificamos, Dios eterno, poderoso y maravilloso Cristo, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de los Señores. Gracias te damos, Señor, por esos momentos de silencio que vienen como resultado, Dios, de que tú estás obrando, de que tú, Señor, por amor calla, que tú estás transformando nuestras vidas. Pero también te pedimos perdón por aquellos que llegan, Señor, a causa de nuestra desobediencia y por ende del pecado. Perdónanos. Señor, ayúdanos, oh Dios, a entender de que realmente alejados de ti nada podemos hacer y de que tú tienes cosas mejores para cada uno de nosotros. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, obra, Señor, para bien en nuestras vidas. Que seas tú glorificándote, que seas tú derramando, Dios, de tu gracia, tu bondad, tu presencia, tu Espíritu Santo. Que seas tú, Señor, en esta hora, oh Dios, en el nombre de Jesús, extendiendo tu brazo de misericordia. Oh Dios, queremos escuchar una palabra de bendición que salga de tu boca hacia nuestras vidas. Bendice, Señor, nuestros trabajos, fuentes de ingresos. Señor, negocio, lo que cada uno tenga, Señor, con fuente de ingresos, bendícenos. Oh Dios, bendice, glorifícate, Señor, cada una de nuestras fuentes de ingresos, oh Dios. Bendice a aquel que tiene, Señor, como aquel que está, Señor, pasando necesidades, tú puedas abrir nuevas puertas de bendición, oh Dios. Te adoramos y te bendecimos porque tú no desamparas jamás. Señor, ni aun cuando estamos en extrema necesidad, tú desamparas, tú siempre estás ahí. Y gracias por siempre estar ahí a pesar de nuestras desobediencias. Bendice a esta nación que lleva tu nombre, El Salvador, que seas tú obrándose en su gobernante, que pongas, Señor, sabiduría, que seas tú dirigiendo sus pasos, Señor, sus pensamientos. Señor, sean de acuerdo a la obediencia a Cristo, Dios, en el nombre de Jesús. Desatamos tus bendiciones, Señor, sobre nuestra vida, sobre esta nación, sobre tu pueblo. Oh Dios, en el nombre de Jesús, glorifícate, Padre bendito. Así también, oh Dios, obra en cada uno, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús.
y seas tú obrando, Señor, de los ejércitos, en cada vida, en cada mente y en cada corazón. Obra, Dios eterno, poderoso Cristo, en el nombre de Jesús, petizamos tu gozo, tu paz, tu salud, Señor, en nuestras vidas, y que seas tú, Señor, glorificándote, Dios poderoso Cristo, en el nombre de Jesús. Así también, Señor, por líderes eclesiásticos, ponga sabiduría, entendimiento, Señor, para guiar a tu pueblo. Oh Dios, por los locutores, dueños de Radio G, Señor, que tú seas bendiciendo, Señor, esa onda de radio y, Señor, sus escuchas. Que seas tú, Señor, glorificándote, oh Dios, en ellos, que queremos escuchar los testimonios tuyos de lo que tú haces, oh Dios. En el nombre de Jesús, te damos a ti la alabanza, la adoración y la exaltación. Amén y amén. Dios me los bendiga a todos. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.